Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Vamos a empezar con el segundo parcial. El segundo parcial, el primer tema son los ciclos de repetición. Vamos a definir lo que es un ciclo de repetición. Ok. Los ciclos de repetición los utilizamos cuando nosotros sabemos, tenemos una o varias operaciones, ¿verdad? Ya sean aritméticas, de lectura, lógicas, etcétera, las que sean. Y sabemos que esa serie de operaciones necesitan ejecutarse n cantidad de veces, de la misma forma, pero con diferentes datos. Entonces, no vamos a codificar, o sea, no vamos a escribir líneas de código por cada una de esas repeticiones, ¿verdad? Sino que lo vamos a escribir una sola vez y vamos a incluir ese bloque de operaciones dentro de un ciclo de repetición. Ejemplo, para que comprendamos mejor. Determinar la nota final de 3 alumnos a partir de sus 3 notas parciales. Entonces, ya nos están diciendo a cuántos alumnos hay que procesar las notas. 3. Obviamente, para cada uno de ellos son las mismas operaciones. ¿Por qué? Porque para el primer alumno yo tengo que leer sus 3 notas parciales y calcular la nota final. Para el segundo alumno tengo que hacer exactamente lo mismo, leer sus 3 notas parciales, calcular su nota final. Y igual para el tercer alumno. Yo no voy a hacer algo así como, por ejemplo, leer nota 1, digamos, vamos a llamarla así, alumno 1. Leer nota 2 del alumno 2. Leer nota 3 del alumno 3. Ahí está la acción de la lectura para el primer alumno. Y después digo, leer nota 1 para el alumno 2. Leer nota 2 para el alumno 2. Leer nota 3 para el alumno 2. Yo no hago esto, miren, porque se trata exactamente de las mismas acciones de lectura. Leer las notas parciales. Este bloque de código es exactamente este mismo. Son los mismos datos, pero con diferente valor. Bien,
Voy a leer 3 notas de los parciales. Es cierto que para el primer alumno van a tener unos valores y para el segundo alumno van a tener otros valores, pero puedo utilizar una variable de nota 1, una variable de nota 2, una variable de nota 3, que para el primer alumno voy a almacenar ciertos datos, para el segundo alumno voy a almacenar otros datos diferentes, para el tercero también, etcétera, etcétera. Esto es lo que no se debe de hacer cuando a mí me toca procesar N cantidad de transacciones dentro de un programa. Imagínense ustedes que no fueran solo 3 alumnos. Imagínense la clase de metodología, que son 35. Imagínense todos los alumnos de la carrera, que son miles. Todos los de la universidad. Si yo dijera, pues este programa me tiene que servir para calcular la nota final de todos los alumnos de la universidad, no voy a escribir cuántos alumnos son, digamos 90,000 bloques de código, uno por cada alumno. No. Voy a escribir un bloque de código que se repita n cantidad de veces, utilizando las mismas variables, solo que esas variables van a almacenar valores diferentes en un momento determinado. Así que esto no se plantea de esta forma. No es así. Se plantea con un ciclo. Ahora, ¿cómo se plantea con un ciclo? Bueno, hay varios tipos de ciclos de repetición. Vamos a ver uno, el primero que vamos a ver, que se llama ciclo mientras. Un ciclo de repetición es una instrucción compuesta. Eso significa que dentro de la instrucción yo puedo colocar más instrucciones, tal como en la condicional, por ejemplo, en caso de, según sea, o la sí, entonces sí, no, cuando yo en la parte verdadera y en la parte falsa puedo colocar más de una instrucción. Son estructuras compuestas. Vamos a poner aquí la sintaxis. Bien, la sintaxis es, ¿cómo se llama la instrucción? Mientras. Bien, de ahí yo voy a diseñar una condición o expresión lógica. Después digo hacer. Bien. Y aquí estoy dentro del ciclo. Aquí voy a codificar las acciones a realizar. Mientras la condición sea verdadera. Bien. Este ciclo tiene un fin que se llama fin mientras. ¿Qué hay después del fin mientras? Son las acciones a realizar cuando la condición sea falsa. ¿Bien? Así que, ¿qué es lo que se va a repetir? Esta parte de acá. ¿Cuántas veces se va a repetir? Bueno, eso va a depender de la expresión lógica o condición que yo tenga acá. Entonces, mientras la expresión lógica o condición sea verdadera, el ciclo se repite. Cuando la condición se evalúe como falsa, ¿verdad? Entonces dejamos de repetir las acciones y nos vamos a la siguiente instrucción que haya después de fin mientras. En aquella ejemplo que les di de las lecturas, ¿verdad? Que estaba leyendo, ¿verdad? Puse 6 instrucciones, 3 para el primer alumno y 3 para el segundo alumno. Entonces ya no se hace así, ¿cómo se plantearía?
Yo diría simplemente leer nota 1. Leer nota 2. Y leer nota 3. Bien. Ahora, esto se va a repetir. Depende de cuántos alumnos sean, así va a ser el número de veces que esas 3 instrucciones de lectura se vayan a ejecutar. ¿Vamos claros hasta acá? Sí, Bien. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Ok? Vamos a ver algo. ¿Cómo se diseña esta condición? ¿Cómo se diseña esa condición? Bueno, para diseñar esa condición se utiliza, vamos a ponerlo aquí. Se usa una variable cualquiera, a la cual se le llama variable de control, porque es la que controla el ciclo. ¿Bien? Y con esa variable nosotros, ¿verdad?, realizamos la expresión lógica. Aquí hay que tener en cuenta cuántas veces queremos nosotros que el ciclo se realice. ¿Ok? Por ejemplo, miremos acá. Procesar las notas parciales de 3 alumnos y determinar su nota final. ¿Cuántas veces creen ustedes que el ciclo se tiene que repetir? ¿Cuántas veces? 3. 3 veces, porque voy a procesar las notas de 3 alumnos. Bien, entonces aquí entra en juego algo. Ya tengo claro cuántas iteraciones o repeticiones, pero como le digo yo al código, va el primer alumno, va el segundo alumno, va el tercer alumno, y después del tercer alumno, como le digo, pues ya no siga repitiendo porque solo eran 3 alumnos. ¿Cómo hago eso? Bueno, se hace con esta misma variable, con la variable de control. Voy a hacer algo así. Vamos a quitar esto. Les había dicho, ¿verdad?, que ya vamos a ocupar el PCIN. Bien. Supongamos que voy a definir la variable. Digamos, contar alumnos. Y la voy a definir como un entero. Bien. Esa va a ser mi variable de control. La que yo necesito para construir esta expresión lógica. De ahí, bien, ya la definí como cualquier variable. Ahora, tengo que darle un valor inicial. Permítanme. Como les decía, defino mi variable de control como cualquier variable. Ahora, el siguiente paso es darle un valor inicial. Te voy a decir, contar alum va a ser igual a 1. ¿Por qué? Bueno, a 1 porque voy a iniciar con el primer alumno. ¿Ok? Eso es lo que representa ese 1, primer alumno. Ya tengo mi variable de control definida e inicializada. Ahora aquí tengo que poner la condición, escribir, diseñar la expresión lógica utilizando esta variable contar alumno. Entonces, contar alumno. Bien. Tengo que decir hasta dónde va a llegar el conteo de alumnos. ¿Hasta dónde? Empieza en 1 y hasta dónde va a llegar. ¿Cuántos alumnos son? Hasta 3. Va a llegar,
Vamos a poner aquí el valor de 3, porque si es cierto, 1, 2, 3, ahí están los 3 alumnos, valor inicial de 1 y llega hasta 3. Ahora, ¿cuál de aquellos operadores de comparación voy a utilizar? Igual, mayor, menor, diferente, menor o igual, mayor o igual. ¿Cuál me va a permitir decir que llega hasta 3? Probemos. Menor. Si yo digo contar al 1 menor a 3 y yo sé que empieza en 1, ¿cuáles van a ser los valores permitidos? Empieza en 1. Ok, ¿cuál es el siguiente valor? 2. ¿Cumple la condición? Es menor a 3, ¿verdad? Si la cumple. ¿Cuántos alumnos van? El 1 y el 2. ¿Ven? Ahora, cuando contar al 1 esté con el tercer alumno, o sea, con el 3, ¿será que esta condición es verdadera? No, es falsa porque 3 no es menor a 3. ¿Ok? Y yo necesito procesar 3 alumnos. No sé si me doy a entender acá. Con 1, valiendo 1, con el primer alumno, esta condición es verdadera. Recuerden ustedes que para poder entrar aquí, la condición tiene que ser verdadera. Si no, se va a ir acá. Acá. Entonces, con contar alumno valiendo 1, esta condición es verdadera. Ahora, con el segundo alumno, supongamos que contar alumno tiene valor 2. ¿Es verdadera esta condición? Si contar alumno es 2, sí es verdadera porque 2 es menor a 3. Así que sí puede entrar y hacer lo que está acá. Bien. Ahora, con el alumno número 3, se supone que entonces que contar alumno tenga valor 3. ¿Cuál va a ser el resultado de esta expresión lógica si contar alumno tiene valor 3? ¿Es 3 menor a 3? No. Falso. Entonces no puede entrar ahí, no puede entrar a hacer la lectura de las notas del tercer alumno, sino que se iría acá. Ahí la condición está mal diseñada. Entonces no es simplemente el símbolo menor. ¿Cuál creen que sería? El igual, menor igual. Menor o igual, porque el menor o igual me incluye el 1, el 2 y también me incluye el 3. Ahí está. Mientras contar al 1 sea menor o igual a 3. Ok. Entonces resumamos. Y esto que les estoy explicando ahorita, ¿verdad? Son los requisitos que yo debo de seguir si quiero construir de forma correcta mi ciclo. Te repito, defino una variable que va a ser mi variable de control. Le doy un valor inicial antes de entrar al ciclo. Con esa variable de control, yo construyo la expresión lógica que permita que el ciclo se repita las veces que se ha definido, en este caso 3. Ahí está. Y lo último que debo de observar con esto es que dentro del ciclo, acá, yo debo de modificar el valor de la variable de control. ¿Qué pasa si yo no modifico el valor de esta variable? Miren lo que va a pasar. Contar al 1 tiene valor de 1. Entonces entramos la primera vez porque es verdadero, obviamente. 1 es menor a 3, así que es verdadero y leo las notas del primer alumno. Miren, leo las notas del primero. Vengo aquí a fin mientras. Cuando yo encuentro un fin mientras, no es que me voy para acá. No, subo, regreso, porque esto es la repetición. La acción de repetir es regresar al mientras y evaluar. No he modificado el valor de contar alumno. Sigue valiendo 1. Así que nuevamente, esto es verdadero. Se supone que voy con el segundo. Leo las notas del segundo alumno. Hay otro fin mientras, perdón, el fin mientras. Regreso nuevamente, pero contar alumno sigue valiendo 1. No hay ninguna línea de código que modifique su valor. Así que vuelve a evaluar con el valor de 1 y por lo tanto nuevamente es verdadero. Ya voy con el tercer alumno. Miren, entro, leo las notas del tercer alumno. Me dijeron que eran 3. Fin mientras, regreso. ¿Y cuál es el valor de contar alumno ahorita? Sigue siendo 1. Y ya entraría yo a la cuarta repetición. Cuarta repetición y solo hay 3 alumnos. ¿Ya? Y te va a seguir. Porque
esto siempre va a ser 1. Y como siempre va a ser 1, esto siempre va a ser verdadero. Error de lógica. ¿verdad? Y lo que se conoce como ciclo infinito. Es un ciclo que no encuentra ninguna salida para dejar de repetir. Entonces, eso no debe de ser. Así que dentro del ciclo, yo voy a colocar una línea de código. En este caso, ya les voy a explicar qué es lo que estoy usando, que modifique el valor de la variable de control. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué significa esto. Lo que yo quiero decir con esta línea de código es que si bien contar alum tenía un valor inicial de 1, cada vez que yo entre al ciclo lo voy a incrementar en 1. Empecé en 1. Entro y proceso el primer alumno. Le sumo a esta variable más 1, 1 más 1, 2. Entonces regreso acá y evalúo contar alum con el valor de 2. ¿Es 2 menor o igual a 3? Es verdad. Como es cierto, entro y este bloque de lectura lo hago para el segundo alumno. Contar alum tiene valor 2. Después vengo aquí y encuentro un incremento en más 1. Tenía que era 2 más 1, 3. Mientras regreso acá y evalúo. Contar alum ahora tiene valor 3. Esto es verdadero. Así que entro nuevamente y leo las notas del tercer alumno. Siguiente línea de código, tengo que sumarle más 1 a contar alum. Tenía valor 3 más 1, 4. Ok, así que 3 más 1, 4. Fin mientras, regreso. Ahora vale 4 contar alum. Evaluemos esto. ¿Es 4 menor o igual a 3? Falso. Como es falso, ya no puedo entrar al ciclo y seguir leyendo notas. Me tengo que ir a la siguiente instrucción que está después del fin mientras, que sería esto de aquí. Así es como el ciclo deja de repetir cuando la condición sea falsa. Revisen, por favor. ¿Tienen consultas? Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a analizar más detenidamente qué es esta línea de código. Bien, esta línea de código se conoce como contador. Como su nombre lo indica, es una variable que se dedica a ¿qué? A contar. ¿Sí? Vamos a dejar esto aquí y vamos a definir porque lo vamos a ocupar. Esto es algo que es muy importante en programación. Contadores y acumuladores y están muy relacionados con los ciclos de repetición, puesto que se utilizan dentro de los ciclos de repetición. Entonces tenemos contador, definamos que es un contador, es una variable que se incrementa a ella misma siempre en el mismo valor. ¿Ok? Se define y se inicializa
antes del ciclo, pero se incrementa dentro del ciclo de repetición. La sintaxis, la forma para utilizarlo es contador. Le puedo poner cualquier nombre porque es una variable que defino normal, pero la sintaxis es esta. Contador es igual a contador más el incremento que siempre va a ser fijo. Y muy importante que ustedes vean esto. ¿Ven? La palabra contador está a ambos lados del símbolo de asignación. Esto significa, el nuevo valor de contador es igual al valor que tiene actualmente sumándole el incremento. Por ejemplo, contador es igual a contador más 1, el que estábamos utilizando, que siempre que se incrementa va a ir en 1. ¿Para qué me sirve esto? Para hacer un conteo de 1, 2, 3, 4, etcétera. O por ejemplo, contador es igual a contador más 5. ¿Mm? ¿En qué me iría contando esto? Bueno, dependiendo de cómo lo inicialice, pero sería este tipo de conteo, 5, 10, 15, 20, de 5 en 5. Pero cada vez que se incremente su valor, siempre va a ser en la misma cantidad. Eso es un contador. Por otro lado, el acumulador es una variable que se incrementa a ella misma, pero en un valor diferente cada vez. ¿Ok? Entonces la sintaxis es similar. Acumulador es igual a acumulador más incremento. Variable le vamos a poner, incremento que varía. Variable. Entonces ven, el acumulador está a ambos lados del símbolo de asignación, ya que esta es la manera en cómo nosotros estamos diciendo que se está incrementando ella misma. El nuevo valor de acumulador va a ser igual al valor que tiene actualmente sumándole el incremento. Este incremento generalmente está representado por una variable. Entonces, ¿en cómo se va a incrementar o en qué se va a incrementar? En el contenido que en ese momento tenga la variable. ¿Para qué usamos este tipo de cosas? Pues digamos, supongamos que yo me dedico a vender un artículo y yo quiero saber al final del día cuántos fueron las ventas del día. Entonces en la primera venta pues vendí 50, en la segunda venta vendí 100, en la tercera venta vendí 70. Entonces miren lo que tengo que ir sumando, 50 más 100 más 70. Son cantidades que varían. Entonces esas 50, 70, 100 estarían representadas por una variable que sería ventas. Así que yo ahí pondría la variable por la cual estoy incrementando mi acumulador. Miren, más ventas. Jamás voy a poner algo fijo, como por ejemplo 50. No, porque estoy diciendo que cada venta que yo hago es por 50 lempiras y eso no es lógico. El incremento está representado por una variable. ¿Ven? Importante, si a ustedes se les olvida que tanto el contador como el acumulador deben de estar a ambos lados del símbolo de asignación, miren aquí y acá, ya deja de ser un contador o deja de ser un acumulador. Entonces no cuenta ni acumula nada. Revisen, por favor.
¿Alguna consulta? Ok, si no hay consultas, entonces vamos a pasar a un ejercicio. Permítanme. Miren, este es PSEINT. Si se fijan, ¿verdad? Es similar a los pseudocódigos que nosotros hemos estado viendo. Cuando uno crea un nuevo pseudocódigo aquí en nuevo, se abre un archivo de este tipo, en donde solo tenemos las líneas de algoritmo y fin algoritmo. Entonces aquí, por ejemplo, yo escribo el nombre de mi algoritmo. ¿Ok? Y procedo pues, a diseñar el mismo, mi pseudocódigo. Aquí ya está diseñado. Hay algunas diferencias en cuanto a escritura, a la forma de escribir, de lo que nosotros hemos estado viendo, pero eso es la sintaxis y eso es normal. Cuando ustedes entren a los lenguajes van a ver que dependiendo del lenguaje, así cambia la forma de escribir, pero los elementos que hay que poner o que hay que codificar siguen siendo los mismos. Vean que acá, que yo tengo la definición de variables, él la define o escribe la definición de una manera diferente. Nosotros lo hacíamos N1, N2, N3, 2 puntos, entero. Aquí no. Aquí utiliza la palabra definir si yo quiero definir variables. ¿Qué está haciendo en esta primera línea? Definir 3 variables que se llaman N1, N2, N3. Y quiere decir que esas variables son de tipo entero. Entonces, antes de mencionar el tipo de dato, yo escribo la palabra como. Y esto significa que acabo de definir 3 variables, N1, N2, N3, enteras. ¿Ok? Aquí tengo las variables de tipo real. Entonces, nuevamente, la palabra definir, pongo el nombre de las variables, final, promedio clase, y digo que son de tipo real. Aquí está el contador, otra variable de tipo entero. Bien, aquí otra variable de tipo real, miren la suma final. Y así. Bien, los voy clasificando porque tengo acumuladores y tengo contadores. Entonces, por eso los definí en líneas diferentes, que no es obligatorio. Yo puedo definir aquí, en una misma línea, todas las variables enteras que necesite. No es necesario hacerlo en varias líneas. Lo hice para claridad del programa. Esta parte es la que nosotros conocemos como definición de variables. Todo lo que esté en azul son palabras reservadas. ¿Qué significa palabras reservadas? Que nosotros no las podemos utilizar, por ejemplo, yo no puedo tener una variable y decir que le asigno de nombre la palabra como. No puedo, porque como es una palabra que está reservada, tiene un propósito definido en el compilador. Ya está reservada por PSEINT y nosotros no la podemos utilizar para otra cosa que no sea el fin para el cual ha sido creada. Aquí estas son asignaciones directas. O sea, le asigno a la variable contar alumnos el valor de 1. Estoy inicializando. El mismo caso que vimos en la pizarra, que al contador yo le di un valor inicial de 1. Bueno, aquí estoy inicializando. ¿Bien? Acá la doble pleca significa comentario. Esta es la instrucción mientras, pero la puse de comentario, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se va a comportar este pseudocódigo cuando lo ejecutemos si no tiene ciclo de repetición. ¿Ven? Aquí tengo yo escribir, si voy a mandar algo a la pantalla, leer, si voy a leer una variable. Aquí está una operación aritmética. Final, o sea, la nota final es igual a la suma de las 3 notas y esa suma la divido entre 3. Aquí tengo, miren mi condicional, sí, entonces sí, no. Aquí es igualita la sintaxis. Sí, condición, entonces, ¿qué pasa si es cierto? Si no, ¿qué pasa si es falso?
y cierro con fin sí. ¿Sí? Operaciones aritméticas, escritura de datos. Aquí tengo lo que es un rótulo, ¿sí? Suma notas, los rótulos se ponen en verde, él solito los pone en verde, y aquí tengo una variable, la variable suma final. Estoy combinando la escritura de un rótulo con el contenido de una variable. En resumidas cuentas, lo único diferente acá sería la parte de declaración de variables. De ahí tenemos prácticamente la misma sintaxis. Voy a ejecutar el pseudocódigo, pero veo que queda poco tiempo. Salgamos y volvemos a entrar.